Bueno, yo esperaba que alguno de los varones que fueron al Congreso la semana pasada dieran un testimonio, pero se me cuartearon esos varones. La cosa es que fue una reunión muy bendecida. Es la primera vez que hacemos un congreso de hombres con las iglesias y pues teníamos la incertidumbre de qué va a pasar, si los hombres van a llegar o no. Pero llegaron y estuvieron muy animados, y creo yo, y he oído testimonios de que fueron muy bendecidos también, y estamos muy contentos por el resultado de el Congreso de Varones de la semana pasada. Y esta semana estamos siguiendo nuestro programa de lecturas, que yo espero que todos estemos conectados, ya sea a través del grupo de WhatsApp o a través de la aplicación de la iglesia, y estemos recibiendo esas lecturas y esos devocionales. El día de hoy nos corresponde leer en Lucas el capítulo 7. Y hay tantas cosas hermosas en los evangelios y en este capítulo en particular, tantas lecciones muy preciosas que hoy quiero tomar de la lectura del día de hoy para tener algunos pensamientos y que espero sean de edificación y que nos ayuden a enfrentar y superar las situaciones difíciles de la vida, porque todos enfrentamos situaciones difíciles, todos enfrentamos problemas. A veces pueden ser problemas pequeños que podemos, pues, con alguna facilidad superar, y a veces son problemas bien difíciles en donde llegamos al límite. El hecho es de que todos enfrentamos problemas. Job, en el capítulo 14, versículo 1, dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Pocos son los días y muchos los problemas. Esta es la experiencia de Job y la experiencia yo creo, de cada uno de nosotros. Podemos ver la vida como una serie de oportunidades que Dios nos da para enfrentar y resolver y superar los problemas que encontramos en el camino. Ahora, esto es algo muy importante, porque la forma en que nosotros enfrentamos los problemas va a determinar nuestra felicidad en la vida o nuestra tristeza y congoja. Los problemas nos pueden ayudar a crecer o pueden aplastarnos. Los problemas pueden ayudarnos a emprender el vuelo, llegar a nuevas alturas, o pueden ser una piedra de tropiezo en donde caemos. Pero necesitamos entender que Dios quiere usar los problemas de nuestra vida para nuestro bien, y Él siempre está a nuestro lado, lo percibamos o no. Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos a enfrentar los problemas. El Salmo 34, versículo 19 dice:
muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Amén. ¿Has pasado aflicciones? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Levánteme la mano, por favor, si ha pasado aflicciones, porque esto es lo que dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Debemos estar conscientes de esta realidad en nuestra vida y en la vida de los demás. Una de las cosas más lindas que podemos hacer en nuestra vida, y si la hacemos, vamos a ser muy apreciados y de mucha bendición para todos, es esta: trata con amabilidad a todas las personas que están cerca de ti. Trata con compasión a todas las personas que están cerca de ti, porque quizá tengan una carita sonriente, pero atrás de esa carita sonriente están viviendo, atravesando problemas que pueden ser muy difíciles en su vida. Ellos están luchando en su vida con muchos problemas, sea problemas de salud, sean problemas financieros, sean problemas familiares, de relaciones. Todos están enfrentando problemas. Entonces, si tú supieras que alguien está pasando por una prueba de salud física que lo debilita, yo creo que tu instinto natural te llevaría a darle la mano, a sostenerlo, a ayudarlo a caminar, porque sabes que está pasando por un tiempo de dificultad en su cuerpo, en su salud. En el alma es igual, pero no nos damos cuenta, no lo podemos ver. No podemos ver su alma cojeando, no podemos ver su alma llorando o lamentándose, doliéndose, pero la realidad está allí. Entonces necesitamos tratar a cada persona que encontramos con amabilidad, con compasión, sabiendo que muy probablemente están enfrentando alguna lucha en sus vidas. En el capítulo 7 de Lucas vamos a encontrarnos con un hombre que estaba enfrentando problemas muy difíciles, muy grandes, hasta el punto de que él entendió que no podía resolver ese problema. Estaba fuera de su alcance. Dice el capítulo 7 de Lucas que cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Capernaum era un pueblo de pescadores situado a orillas del mar de Galilea. La geografía en esa área de Israel es muy extraña porque el río Jordán desciende de las montañas y cuando llega al mar de Galilea está a 210 metros abajo del nivel del mar. Y luego sale del mar de Galilea y sigue descendiendo hasta que llega al mar Muerto, que está como a 400 metros abajo del nivel del mar. Entonces es un hoyo y de allí ya no tiene salida el agua, porque está en un nivel muy bajo. Y por eso el agua en el mar Muerto se va concentrando sus sales, sus minerales, y el agua en el mar Muerto es muy, muy pesada. Tú flotas si te metes allí. Capernaum, a 210 metros abajo del
el nivel del mar, pues es una zona calurosa que me pareció muy fácil compararla con Monterrey, porque leí que en el verano la temperatura promedio en Capernaum es de 35 grados centígrados. Es como Monterrey. Aquí en el verano andamos por allí también, y a veces un poquito más. ¿Y por qué es este lugar importante? Porque Jesús escogió Capernaum para ser su centro de operaciones en su ministerio. Él fue a vivir en Capernaum, y mientras estaba allí, está a la orilla del lago, del mar. Es un lago muy grande, por eso a veces se llama Mar de Galilea. Y en la orilla, en la playa, hay muchos pescadores, muchos barcos. Y el Señor Jesús, caminando por esa playa, se encontró a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, que eran pescadores, y los llamó para que fueran sus discípulos. Allí en Capernaum puso, digamos, sus oficinas centrales, y desde allí él salía y hacía como giras alrededor de toda la región. Era como si fuera el estado de Galilea, una región amplia. Y dice la Escritura que el Señor iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El versículo 2, capítulo 7 siempre de Lucas, nos dice que: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, un centurión era un oficial del ejército romano. Era un hombre reconocido por su capacidad de mando, por su experiencia en la guerra, y era un hombre de influencia, un hombre de responsabilidad. El centurión tenía soldados bajo su mando. ¿Cuántos soldados tenía un centurión bajo su mando? ¿Cuántos? 100. ¿Cuántos votan por 100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿100? Ok. Yo también pensaba eso. Porque la palabra centurión como que se relaciona con centuria, como que se relaciona con 100, pero no es así. Una centuria en el ejército romano estaba compuesta por 80 soldados, y eran unidades de 80 que se formaban cuando presentaban batalla en grupos de 80. Y déjenme ver cuántos. Una legión estaba compuesta por 10 secciones que se llamaban cohortes, y cada cohorte tenía 6 centurias de 80, no de 100. Y entonces una legión estaba compuesta por 5,120 soldados. 5,120. Por eso, cuando el endemoniado aquel dijo: legión, me llamo legión, estábamos hablando de 5,120 demonios en esa persona. Ahora, este centurión tenía un siervo. Ahora, esa es otra palabra que nos puede confundir un poco, porque cuando nosotros leemos siervo,
Podemos pensar en que el centurión lo había contratado para que llevara a cabo una cierta tarea y recibía su salario y se iba a su casa, pero no es eso el caso. En el Imperio Romano y en Israel en ese tiempo, esa palabra siervo más bien significaba esclavo. Era un esclavo. Y en ese tiempo, en el Imperio Romano, un esclavo no tenía derechos, no era considerado como una persona, era más bien considerado como una propiedad de su amo. Podía ser comprado, podía ser vendido, podía ser maltratado, podía ser ejecutado por su amo. Si algo le disgustaba a su dueño, él podía decidir matarlo. Y cuando un esclavo dejaba de ser útil por enfermedad, por accidente, por lo que fuera, simplemente podía ser desechado. Un esclavo en el Imperio Romano era un producto desechable. Casi el 20% de la población en el Imperio Romano eran esclavos, y la mayoría tenían trabajos muy pesados en las minas o en la agricultura, y algunos tenían un trabajo muy ligero o más cómodo trabajando en las casas, especialmente aquellos que podían tener alguna educación, si sabían leer y escribir, podían estar como mayordomos, por ejemplo, en una casa, y este parece ser el caso de este siervo, de este centurión de Capernaum. Entonces nos encontramos aquí a este centurión, un hombre de autoridad, un hombre de recursos, un hombre de influencia en esta región. Y cuando el siervo de este centurión cayó enfermo y la cosa se agravó al grado de que el centurión estaba a punto de morir, entonces el centurión bien pudo haber desechado a su esclavo que ya no le era útil. Era un instrumento desechable. El centurión podía comprar otro esclavo, más joven, más fuerte, más útil. Pero entonces Lucas nos da una idea, una palabra, un concepto sorprendente en el contexto cultural en que ellos vivían. El centurión amaba a su siervo. El centurión amaba a su siervo, amaba a su esclavo. Y entonces eso nos permite entender que el centurión, cuando vio a su siervo enfermo, él hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudarlo. Él seguramente trató de ayudarlo dándole remedios, medicinas, quizá trayendo algún doctor para que lo atendiera, porque él amaba a su siervo. Y esta es la primera gran característica que nosotros vamos a encontrar en este hombre. Era un hombre que amaba, era un hombre que le daba lugar en su corazón para amar a la gente que estaba alrededor de él. Así como amaba a su siervo, él amaba a su familia, él amaba a la gente. Y creo que cualquiera que sea el tipo de problema que nosotros estemos enfrentando, especialmente si estamos enfrentando problemas en nuestras relaciones como familia o con nuestros hermanos en la iglesia, la clave que nosotros necesitamos
encontrar en nuestro corazón y que nos va a ayudar a solucionar toda clase de problemas es el amor. La Escritura dice: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Dice también en el Nuevo Testamento: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y dice Pedro: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Nosotros muchas veces vamos a enfrentar problemas en nuestra relación con personas, en el seno de nuestra propia familia o en el seno de nuestra iglesia, porque cuando hay personas existe la posibilidad de fricciones, de malos entendidos, y entonces lo que nosotros vamos a necesitar para encontrar una solución, para detener el problema, es amor. Eso es lo que necesitamos. Ese es el ingrediente esencial. Necesitamos amar a nuestra familia, amar a nuestros hermanos, amar a las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Cuando amamos, el amor cubre todas las faltas. El amor cubre todas las transgresiones. El amor cubre multitud de pecados. Y entonces nosotros vamos a encontrar el camino a la solución de muchos de los problemas que aquejan nuestro corazón. Seguimos la lectura en Lucas 7 y el versículo 3 dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Fíjense, el centurión tenía recursos, tenía conocimientos, tenía influencia, tenía contactos, había hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar al siervo que amaba, pero había llegado a un punto en el que se dio cuenta de que ya no podía hacer más, ya no había esperanza. Y entonces recordó las noticias que había escuchado, cómo este hombre Jesús andaba por toda la región de Galilea predicando el reino de Dios y sanando a todos los enfermos. Él escuchó esos reportes. Mateo nos dice que la fama de Jesús se extendió por toda Galilea y llegó hasta Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y el centurión escuchó eso. Por supuesto, porque él vivía en Capernaum, el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Probablemente el centurión conocía a algunas de las personas que habían sido sanadas por Jesús, y entonces el centurión hizo algo atrevido, algo inesperado. Buscó la ayuda de Jesús, pidió ayuda, tomó la iniciativa para pedir ayuda. ¿Qué es lo que hizo el centurión? Díganme por favor. Pidió ayuda. ¿Y sabes qué? A la mayoría nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Puede ser que seamos personas pues discretas, que nos gusta manejar nuestros asuntos solos, por discreción, que adoptamos la filosofía de
la ropa sucia se lava en casa. Así que no necesitamos andar buscando nadie fuera de casa. Aquí vamos a arreglar nuestras cosas. Y qué bueno si se arreglaran, pero a veces no se arreglan y tampoco se pide ayuda. Puede ser una cuestión de temor, porque si yo hablo, comparto con alguien el problema que estoy viviendo, pues ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mi familia? Y nos da temor buscar ayuda. O puede ser una cuestión de orgullo, porque pensamos, yo soy capaz de resolver mis asuntos y no necesito la ayuda de nadie. Discreción o temor u orgullo nos bloquean. Pero el centurión se brincó esas cosas. El centurión hizo a un lado esos estorbos y fue a pedir la ayuda, porque el problema lo había rebasado, porque estaba viendo a su siervo que estaba a punto de morir, porque había hecho todo lo que él podía, había acudido a los médicos, a las mejores medicinas de su tiempo, pero no se había logrado solucionar el problema lo había rebasado y él lo aceptó. Y entonces se atrevió a pedir ayuda. Y yo creo que eso es el reto que tú y yo necesitamos enfrentar en nuestra vida. Yo creo que necesitamos dejar a un lado nuestros temores, aún nuestro orgullo, y necesitamos reconocer cuando estamos atravesando por un problema y necesitamos atrevernos a pedir la ayuda. Si tú estás atravesando por una situación difícil en lo económico, en tu salud, en tus relaciones, en tu hogar, en tu matrimonio, hay ayuda disponible, hay esperanza, hay alguien que te puede ayudar y su nombre es Jesús. Lo que podemos ver en este mismo versículo es que el centurión era un hombre de sanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Él deseaba que en su casa todos estuvieran sanos. Él no era como decimos acá en México, candil de la calle y oscuridad de la casa. A veces pasa eso, ¿no? De que hacemos bien a la gente afuera, pero no nos damos cuenta de que hay personas en el contexto de nuestro núcleo inmediato familiar que están pasando por tiempos difíciles y no estamos viéndolo y no estamos ayudando. El centurión tenía cuidado de lo que pasaba con las personas que estaban en su hogar, bajo su cuidado. Él cuidó de su siervo y por supuesto que también cuidaba de su esposa y cuidaba de sus hijos y cuidaba de sus soldados. Él cuidaba su sanidad física, emocional y espiritual. Él estaba pendiente de las señales. Cuando él veía una carita decaída, una carita triste, unos ojitos tristes, él se acercaba para preguntar, ¿qué está pasando? Por supuesto, la primera respuesta que todos tenemos, sea el esposo o la esposa o el hijo o la hija, preguntamos, ¿qué te está pasando? Y la respuesta es nada. No me está pasando nada. Pero el centurión
no se detuvo allí. El centurión insistía. No. Esa carita me dice que algo está pasando y yo necesito saberlo. No me digas nada. Allí, sobre todo con las mujeres, ya saben que las mujeres son difíciles de comprender, entonces tienen un lenguaje muy raro, muy diferente, ¿no? Cuando tú le preguntas a una mujer, ¿qué te está pasando? Y ella contesta, nada, sobre todo así con el tonito, ¿no? Nada. Entonces significa que sí está pasando algo y que es muy importante que hagas un alto y empieces a indagar, a mostrar interés, a hacer más preguntas hasta encontrar cuál es el problema. Y entonces dar los pasos para ayudar a la solución de ese problema. ¿Qué es lo que pasa? En muchos de nuestros hogares, de donde nosotros mismos venimos, donde crecimos, que hemos tenido padres severos, padres estrictos, padres demandantes, padres exigentes, padres mandones, que no se daban el tiempo para ver qué es lo que estaba pasando en la vida de los miembros de su familia. Muchos de nosotros vivimos en situaciones de familias, de hogares, en donde fuimos lastimados con palabras, con acciones, aún con silencio. El silencio lastima muchas veces. Y así nosotros hemos crecido, ahí nosotros hemos vivido. Y entonces, como nosotros venimos de esas experiencias dolorosas en nuestra vida, las replicamos, las repetimos. Y el patrón que vimos en el hogar de nuestros padres, lo volvemos a vivir en el hogar con nuestros hijos. Muchas veces nosotros crecimos sufriendo la falta de expresiones de amor en el hogar donde crecimos y no sabemos cómo expresar amor. No sabemos cómo expresar amor. Alguna vez yo creo les he compartido que mi papá era una persona así. Entonces, la manera en que él nos expresaba amor es que cuando pasábamos cerca de él, nos daba un coscorrón. ¡Pah! Traducción, te amo. No había abrazos, no había besos, no había te amo, había coscorrón. Y no era porque estaba enojado ni nos estaba regañando, simplemente ¡pum! Era, yo interpreto así, ¿no? Una manera de decir te amo. ¿Por qué? Porque no aprendió a expresar amor. Y muchos de nosotros somos como mi papá. Yo soy como mi papá también. No sabemos expresar amor. No sabemos ver las señales que hay en las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros cuando ellos están sufriendo algún problema, alguna aflicción, algo que les está dañando, y no sabemos acercarnos y hacerles sentir amados. Necesitamos aprender los caminos del amor. ¿Alguien aquí necesita aprender los caminos del amor? ¿Alguien aquí necesita aprender cómo expresar amor en el contexto de su hogar o en el contexto de la iglesia? ¿Habrá alguien por aquí?
Hay muchas lecciones en la Escritura que nos pueden ayudar. Colosenses 3, versículo 13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, soportarnos unos a otros. Puede sonar chistoso, pero dile a tu vecino: te soporto. Lo segundo que dice aquí es perdonándose unos a otros. Qué regalo maravilloso nosotros podemos darle a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana. Te perdono. No tienes que hacer nada para ganar mi perdón. Simplemente te perdono porque te amo. Entonces dile al que está a un lado de ti: por favor, te perdono. Hey, alguien, por favor, hágalo. Te perdono. Hey, no estoy viendo. Estamos en la escuela. Estamos aprendiendo los caminos del amor. Y esta es una de las lecciones importantísimas. Si alguien tiene queja contra otro. ¿Alguien por aquí tiene queja de otro? Por favor, sean honestos. ¿Alguien tiene queja de otro? ¿Tiene queja de su esposo? ¿Tiene queja de un hermano? Sí. Todos hemos pasado por allí. Y entonces soportándonos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Eso es el camino del amor. Y hay mucho más que la Escritura nos enseña en esta escuela del amor. Esto es algo definitivamente cierto. Los miembros de nuestra familia no necesitan golpeadores, necesitan sanadores. El centurión era un hombre de sanidad, y esto es lo que los miembros de nuestra familia necesitan. Esto es lo que nuestros hermanos en la iglesia necesitan. No alguien que los golpee, no alguien que les hable con aspereza, no alguien que les esté gritoneando. Necesitan alguien que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para ministrar sanidad a su vida, sanidad a su corazón, sanidad a su alma, sanidad a sus sentimientos. Necesitamos levantarnos para ser esos hombres y mujeres de sanidad. Seguimos en el versículo 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, los ancianos que el centurión mandó, llegaron a Jesús. Le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Qué interesante es ver a los ancianos de los judíos intercediendo por el centurión para que Jesús sanara a su siervo. ¿Por qué eso es interesante? Porque los ancianos de los judíos no creían en Jesús. Los ancianos de los judíos rechazaron a Jesús y luego lo llevaron a la cruz. Pero en este momento ellos estuvieron dispuestos a ir e interceder por el centurión porque apreciaban al centurión. ¿Por qué lo apreciaban? Lo valoraban porque él había demostrado, el centurión había demostrado que él amaba
la nación, amaba al pueblo de Israel. Eso es lo que ellos dieron testimonio. Él ama a nuestro pueblo. Esto es algo muy notable. Este centurión bien podría estar insatisfecho, inconforme, muy molesto, porque el ejército romano, los grandes autoridades en el ejército romano, lo habían enviado a servir en un pueblucho, en un pueblo allá perdido en el norte de Israel, un pueblo insignificante de pescadores, muy lejos de los grandes centros de poder como Jerusalén o como Éfeso o como Atenas. Lo habían mandado a un pueblito. En el tiempo de Jesús, en Capernaum, vivían entre 2,000 y 3,000 personas. Me puse a investigar aquí en el estado de Nuevo León si había un pueblo más o menos de ese tamaño. No lo conozco, no sé si alguien conoce Los Rayones. Tiene 2,000 y pico habitantes ese pueblo. Así, era un pueblito. ¿Por qué no me mandaron a Monterrey? ¿Por qué no me mandaron a la Ciudad de México? Podría haberse quejado el centurión. Ahí estaba en ese pueblo, y si acaso había un restaurante en Capernaum, el menú se componía de mojarras de desayuno, mojarras en la comida, mojarras en la cena. Era todo lo que había. ¿Por qué me mandaron a este pueblo? Podría haberse quejado el centurión. Sin embargo, sorprendentemente, la Escritura dice que el centurión amaba esa nación, amaba al pueblo judío, amaba Capernaum. Creo que aquí hay un gran secreto para el éxito en nuestra vida. Creo que aquí hay un secreto que puede ser muy importante. Necesitamos aprender a amar el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos aprender a amar el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos amar nuestra nación. Podemos decir: oye, ¿yo puedo hacer algo para combatir esa plaga? Anoche estábamos aquí y una rata se paseaba allí en el lobby. Estaba como viviendo un episodio de, ¿cómo se llaman los ratones? De Tom y Jerry. Quizá alguien ve eso y dice: yo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para servir. Cuando los muchachos van de visita a alguna casa, o cuando estamos en el café con Jesús, podemos llegar con la actitud de que ya llegué, ¿qué van a hacer para servirme? O podemos llegar con la actitud de: ya estoy aquí, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué hace falta? Yo quiero servir. Y esa es la actitud de Cristo. El versículo 6 dice: Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Primero envió a los ancianos, y ahora ¿a quién envió? ¿A quién envió en segundo lugar? Que acabamos de leer. ¿A quién envió a Jesús? ¿A quién? A sus amigos. Esto es lo que dice la Escritura. Envió a unos amigos.
¿Qué quiere decir eso? Que este hombre, este centurión, aunque era un hombre de autoridad, aunque era un hombre importante, aunque era un hombre de influencia, él no estaba encerrado en su cuartel, él no estaba guardando distancia de la gente, él estaba abierto a la amistad. Y esto es la realidad en cada uno de nosotros. Todos necesitamos amigos, todos necesitamos estar abiertos a la amistad. Yo siento que es algo muy tan necesario, pero que a veces no lo buscamos. A veces noto que algunos en la iglesia llegan y se van corriendo y no dan tiempo para desarrollar una amistad, un compañerismo, una plática con otros, como que no quieren tener amigos. Y yo puedo entender la razón, porque la amistad es peligrosa. La amistad es costosa, la amistad nos hace vulnerables, la amistad no es garantía de que todo va a salir bien en nuestra relación con las personas. No, de hecho, en muchas ocasiones, cuando le ofrecemos nuestra amistad a las personas, vamos a salir lastimados. Va a haber malos entendidos, nos vamos a sentir rechazados, heridos. Ese es el riesgo que corremos. Pero eso no debe de evitarnos estar abiertos a la amistad, estar abiertos a tener amigos. Podemos y debemos tener amigos en el contexto de nuestra familia, en el contexto de nuestra iglesia, que es nuestra familia espiritual. Necesitamos tener amigos. Ustedes me han oído y me volverán a oír esta frase que aprendí de Frank Damasio: muchos no logran dominar el proceso de amar, ser lastimados, perdonar, ser sanados y restaurados y hacerse vulnerables otra vez en sus relaciones. Sí, mi querido hermano, si tú te abres a la amistad, muy probablemente vas a ser lastimado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Retraernos, escondernos, alejarnos, protegernos para que nadie más nos vuelva a lastimar otra vez en nuestra vida? No, lo que necesitamos es llevar eso al Señor, pedir al Señor que Él sane nuestro corazón, que Él restaure nuestra alma, y entonces necesitamos volver a abrir nuestros brazos a la amistad. Necesitamos amigos. El versículo 7 dice: por eso ni siquiera me considere digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Los ancianos habían dicho del centurión: él es digno. Pero ahora el centurión está diciendo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión dijo: yo ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Aquí hay un hombre que posiblemente tenía el rango militar más alto en toda la región. Aquí hay un hombre que tenía 80 soldados bien adiestrados a su cargo, y él podía demandar lo que él quisiera. Pero ¿qué es lo que encontramos? Un hombre humilde, sin arrogancia, sin demandas, sin sentimientos de superioridad. Un hombre que refleja muy bien lo que nos dice Filipenses capítulo 2.
No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Mira, este hombre, este centurión, no sentía la necesidad de impresionar a nadie. No tenía que demostrarle a nadie que él era mejor o que él era más importante. No sentía para nada la necesidad de demostrarle a nadie que él sabía más o que él tenía más. Él, siendo romano, entendió muy bien el valor de la humildad. Como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es lo que abre las ventanas de los cielos para que la gracia del Señor sea derramada en nuestra vida, en la iglesia y en la familia. Ser humilde significa considerar a los otros como más importantes que uno mismo. Significa buscar el bienestar del otro antes que el propio. Significa hacer sentir a la otra persona más valiosa que nosotros. Significa escuchar con atención lo que la otra persona quiere decirnos, valorando sus opiniones y sus ideas. Significa no entrar en competencia para demostrarle que nosotros somos mejores o que nuestras ideas son mejores. Humildad va a traer mucha paz y una solución maravillosa a muchos problemas en la vida. El versículo 8 dice: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Aquí hay un hombre que entendía la autoridad en dos planos. Primero, él se sabía como un hombre que estaba puesto bajo autoridad. Él reconocía la autoridad que había sobre su vida. Él no se sentía independiente ni autosuficiente. Dios había puesto autoridades sobre su vida y él las reconocía y las honraba. Hay autoridades que Dios ha puesto en tu vida, en diferentes niveles de la vida. Hay autoridades puestas por Dios sobre ti. En la iglesia necesitas reconocer la autoridad espiritual de tu pastor, de tus ancianos. En la casa necesitas reconocer la autoridad que Dios le ha dado a tus padres. Dios nos da autoridades para nuestra protección y para nuestra bendición, y necesitamos reconocerlas y honrarlas. Pero en otro nivel, él también decía: yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y en ese plano, él necesitaba ejercer la autoridad que Dios le había dado con sabiduría y amor, entendiendo que Dios nos da autoridad no para abusar, no para herir, no para amedrentar, sino que Dios nos da la autoridad para proteger y para bendecir. Necesitamos reconocer la autoridad y necesitamos ejercer la autoridad con sabiduría y con amor. También él era un hombre de fe. El centurión dijo: tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y el Señor Jesús, cuando oyó eso, se quedó maravillado. Y el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Qué es lo que este centurión tenía? Él sabía
que de Dios viene la respuesta para todas nuestras necesidades. Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Pueden ser problemas de salud. Dios es poderoso para sanar toda enfermedad. Pueden ser problemas económicos. Dios puede suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Pueden ser problemas familiares. Dios puede sanar toda herida del alma. Dios puede restaurar nuestro matrimonio cuando pensamos que ya no hay esperanza. Dios puede restaurar a nuestros hijos cuando sentimos que ya los hemos perdido. En la biografía de Reinhard Bonnke hay el testimonio de una mujer que vivía sumida en la más terrible depresión porque tenía un matrimonio desastroso. Su esposo la despreciaba, la hacía sentir como cucaracha fumigada y estaban ya a punto de divorciarse. Una noche estaba muy enojada porque había llegado este evangelista loco y puso unos bocinones que se oían por todo el pueblo allá en África. No la dejaban dormir. Entonces, además de deprimida, ahora resulta que este sonido se ponía en las almohadas para taparse los oídos, pero no podía dejar de escuchar el ruido de la campaña de ese evangelista loco. Pues no podía dormir, entonces dijo, pues voy a ir a ver de qué se trata. Y se fue a meter ahí a la campaña de Reinhard Bonnke. Y cuando escuchó el llamado para recibir a Cristo, para pasar al altar, ella tomó la decisión de pasar. Pero cuando estaba en ese proceso de empezar a caminar hacia adelante para recibir a Cristo, de pronto ¡pah!, se detuvo. ¿Por qué? Porque vio algo, y eso que vio la hizo salirse enojada y regresar a su casa. ¿Qué es lo que vio? Vio a su esposo. Su esposo que estaba pasando a recibir a Cristo. Y ella pensó en su corazón: no puedo comprender cómo Dios podría perdonar a un hombre tan malo como él. Y por eso, enojada, se salió y se fue. La siguiente mañana, cuando despertó, encontró a su esposo en la sala. Tenía una sonrisa en su rostro. Le pidió perdón. Le dijo: anoche recibí a Cristo en mi corazón y ya no quiero divorciarme. Dios transformó sus vidas y ellos empezaron a servir juntos al Señor. No hay problema que Dios no pueda resolver. Hace unos días una hermana me dio un testimonio muy precioso. Yo he estado manteniendo comunicación con esta familia que vive en otro estado, y hemos orado, hemos hablado, hemos aconsejado, hemos dado palabras de ánimo, pero la situación era imposible. Su hijo estaba perdido. Habiendo crecido en un hogar cristiano, ahora había rechazado a Dios y se había hundido cada vez más y más en el pecado. La gente le decía a esta hermana: ¿sabes? Ya no hay esperanza, tu hijo nunca va a cambiar. Pero ella siguió orando por él. El muchacho llegó al fondo y un día
le dijo a sus padres: necesito ayuda. Ellos buscaron a un pastor que habían escuchado que tenía un ministerio para ayudar a este tipo de muchachos, y lo llevaron. Al principio él fue de su voluntad, pero al segundo día él ya quería escaparse de allí, quería irse. Fue difícil, pero poco a poco algo empezó a pasar y el muchacho empezó a cambiar. El muchacho empezó a buscar a Dios y hasta empezó a ayudar a otros. Hoy está tan cambiado que es una maravilla verlo. Hoy él quiere servir a Dios. Hoy él ha vuelto con sus padres y les ha pedido perdón y les ha estado ayudando para ministrar a otros. Hoy él está restaurado. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Quizá tú estás enfrentando un problema difícil en tu salud, o en tu economía, o en tu familia, o en tu matrimonio. Quiero decirte, si tú te atreves a pedir la ayuda a Jesús, el Señor te va a ayudar. Dice la Escritura en el versículo 10 que cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Vamos a concluir. ¿Puedes creer, como el centurión, que si el Señor da la palabra, tu problema se resolverá? ¿Puedes creer que si el Señor da la palabra, vas a sanar de tu enfermedad? ¿Puedes creer que si el Señor da la palabra, el ser amado que está pasando por enfermedad va a ser sanado? ¿Puedes creer que si el Señor da la palabra, tu matrimonio será restaurado? ¿Puedes creer que si el Señor da la palabra, tus hijos volverán al Señor? ¿Puedes creer? Si tú crees, si estás enfrentando una situación difícil en tu vida, si has llegado al límite en que has tenido que reconocer que no hay nada más que tú puedas hacer y necesitas ayuda, levanta tus manos al Señor en esta hora. Clama al Señor: necesito tu ayuda, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes. Da la palabra, da la palabra y mi siervo sanará. Da la palabra y este problema será vencido. Da la palabra y habrá restauración, y habrá sanidad, y habrá provisión. Yo creo, Señor. Yo creo y yo recibo. Y te doy gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén.